Dios les bendiga, pueblo de Dios, en esta noche. Empezaremos con el culto virtual número 3 y vamos a hacer una oración inicial invocando el nombre de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos, glorificamos tu nombre, bendecimos, loamos y adoramos tu gran y precioso nombre. Digno eres, Señor, de que tu pueblo te alabe, digno y merecedor de que tu pueblo te exalte. Padre, asimismo te pedimos, Señor, que limpies nuestras vidas. Queremos que tú actúes poderosamente en nosotros y ser esa iglesia que anhelas. Padre, rogamos a ti que cada día tú nos alimentes con tu palabra, nos exhortes, nos animes, edifiques. Hoy más que nunca, que estamos pasando estos tiempos tan difíciles, necesitamos alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, es el momento de alabar a Dios y todos juntos en ese mismo sentir vamos a exaltar su nombre. Amén. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios,
te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la
Salmo número 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Después de alabar al Señor, amados hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios. El tema de esta noche se encuentra en Proverbios 28:13, que dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El título es Confiese sus pecados. En la Biblia hay una historia de un joven llamado David, que se convirtió en el segundo rey de Israel. Fue Dios quien lo escogió porque conocía el corazón de este joven. Y en la Biblia vemos en 1 Samuel 13:14 que Dios lo escogió porque era conforme al corazón de Jehová. Esto nos quiere decir que David tenía una comunión íntima con Dios, porque en un momento de su vida se descuidó, quedándose en casa cuando debería estar en la guerra, y se contentó enviando a su capitán Joab. Un día David se levantó y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La deseó y la mandó a llamar. Se ligó a ella, cometiendo el pecado de adulterio, y para esconder su pecado mandó llamar a su esposo, a Urías, para matarlo. Aquí vamos a ver la insensatez de disimular el pecado. Dice la palabra de Dios en el versículo que hemos leído, la parte A, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Vamos viendo qué es lo que significa encubre. Nos dice ocultar, guardar, disimular, esconder. Pecado nos dice que es infracción de su ley, hacer lo bueno y no hacerlo, errar al blanco. También nos dice que pecado es toda actitud, acción y reacción que no agrada a Dios, es quebrantar su voluntad, es rebelión a su autoridad. Sabe que la palabra de Dios nos dice que en 2 Samuel 11, del versículo 6 en adelante, que David encubrió sus pecados olvidándose que Dios lo ve todo. Increíble, amados hermanos. Este cantor, este joven que mantenía una relación íntima con el Señor, y a un autor de los salmos, de muchos de los salmos, pero lo que como me conmueve es el Salmo 15, donde él habla: ¿quién habitará en su monte santo? ¿Quién entrará en ese lugar? El de limpio de mano y puro de corazón. El Salmo 24 también se refiere a lo mismo. El autor de estos salmos, inspirado por él, de lo profundo de su corazón, expresaba hermosas alabanzas, entonaba cánticos que exaltaban la grandeza de Dios, la misericordia, su amor. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado él se descuidó. Su corazón se pervertió, porque desde que se enteró que Betsabé estaba embarazada, empieza a maquinar contra la vida de Uzías a través de confabulaciones, mentiras e intrigas. Una actitud de inconsciencia e irresponsabilidad. Sabe que desde el momento que empieza a actuar así es que él está determinando vivir en la mentira, lo cual eso le impedía gozar del perdón. La Biblia nos dice bien clara que cuando nosotros
pecamos contra Dios, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sabe? Es una promesa que todos nosotros lo hacemos todos los días, porque siempre ofendemos a Dios. David experimentó la ausencia del gozo interior, de la comunión con Dios. ¿Sabe? Pensar de que él, cuando era joven pastor de ovejas, en las noches, en el día, siempre estaba hablando con Dios, siempre tenía sus tiempos de devoción a Dios y lamentablemente vemos que por un deseo momentáneo rompió esa comunión con Dios. Aún él habiendo experimentando cosas hermosas, cuando de pronto venía el león, el oso, al querer arrebatar las ovejitas que él pastoreaba, él iba contra ellos y Dios que estaba con él, dice la palabra de Dios que se enfrentaba y tal es así que aún podemos ver la victoria que él tuvo con el filisteo porque estaba Dios con él. Increíble, pero eso nos relata la Biblia. Y sabes, David experimentó esa ausencia del gozo interior, de la comunión con Dios, ya que nuestro caminar en la luz es una prueba de la comunión con Dios. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1, 5 al 7, dice así, la Reina Valera del 60, este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna ni tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está clara la palabra de Dios, amados hermanos. Es imposible estar en comunión de Dios cuando andamos en tinieblas. También el Salmo 32 y 51 es autor David de estos salmos preciosos que nos ayuda mucho a nosotros también en estos tiempos. En el Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí notamos que David se sentía triste, afligido, deprimido. Hay otra versión que dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. La NBI dice este versículo, Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mire, dice, mientras guardé silencio, ¿no? Se cayó, guardó su pecado. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Pecar contra Dios nos causa dolor, hermanos. Y cuando no queremos ir ante Dios nuevamente a restituir nuestra comunión con Él, de verdad que eso nos va a producir en nosotros un pesar, una carga, una tristeza, como lo experimentó David. A la vez, el pecado nos dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Quiere decir el salmista, pues si yo me hubiera alejado de Dios, indudablemente que Dios no me hubiera escuchado. El pecado causa separación de Dios, alejamiento de Dios. Y eso es cierto, hermanos. El pecado nos separa de Dios. Y usted sabe que antes que no conocíamos al Señor, éramos enemigos de Dios, nos dejábamos dominar por la carne, por el enemigo. Y un día llegó Él a nuestras vidas y nos permitió nuevamente el poder acercarnos a Él. Y la sangre de Jesús nos permite llegar ante el Padre. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Isaías 59, 1 al 2 nos dice la versión NBI, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír.
son las inquietudes de ustedes las que los separan de su Dios. Son todos estos pecados los que le llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ahí está claro, Dios no va a escucharnos si es que estamos abrigando maldad. Vuelvo a afirmar, el pecado nos separa de Dios y por lo tanto ya no recibimos consuelo, ya no recibimos alivio, ya no recibimos la fortaleza, la fuerza para continuar, para seguir adelante, ya no recibimos la llenura del Espíritu Santo. Y eso a veces, amados hermanos, es doloroso decirle en esta noche, pero buscamos refugio en cosas triviales, placenteras, la música, televisión, películas, videos, libros, todo ello nos va alejando de Dios. Parece que no es esto, ¿verdad? Pero sí, lo que hemos experimentado, podemos afirmar y decir que cuando ponemos otras cosas en primer lugar, nos alejamos completamente de Dios. Y esta noche quiero decirte que Dios quiere ser el primero en tu corazón. El pecado produce problemas internos. ¿Sabes? Tu conciencia día a día te dice que eres culpable y empieza en ti un sentimiento de culpabilidad. No puedes estar tranquilo, no puedes ser feliz, no puedes dormir, te sientes mal, no tienes paz y todo eso te conlleva a la depresión. Por eso es que el salmista David en el Salmo 32, 3 y 4 nuevamente dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él lo afirma, él lo experimentó, él lo escribió, porque él experimentó esos problemas que él tenía, lo que le había causado el pecado. El Salmo 51, que también es autor David, el versículo 8 y 12 lo vamos a leer. También él expresa esta afirmación que causa esos problemas internos en nuestras vidas. Dice el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vemos que David sufría, pero no quería y aún volver al Señor. Todos los días, dice la palabra de Dios, que cerca de un año él estuvo guardando esa maldad en su corazón, ese pecado que la abatía todos los días de su vida. De pronto, como de costumbre, hacía su oración, pero no podía pedir perdón por el orgullo que había en su corazón, por ser el rey, porque ¿qué iban a decir sus súbditos? ¿Qué iban a decir el pueblo? Le interesó más su nombre que el que pueda ir a Dios y ser restituido. ¿Sabe? Esto se llega, amados hermanos, a esta vida, a esta condición, porque nos negamos a arrepentirnos, porque hay resistencia en nosotros para poder correr nuevamente a los brazos del Eterno. Por eso, a veces, por ignorancia, porque no nos damos cuenta de la gravedad del pecado, de pronto lo tomamos a la ligera, no queremos hacer el bien y sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Eso es pecado. Por la falta de necesidad, del sentido de necesidad, por la autojustificación, porque los que se justifican a sí mismos proclaman que todo lo que dicen y hacen es correcto. Hay algo que no soportan oír, que otros pongan en tela de juicio su conducta. Por esa razón se rebelan y defienden. Por lo tanto, no creen necesario luchar contra el pecado, pues se consideran perfectos y como resultado de ello permanecen esclavos de sus pecados y separados de Jesús.
Y tenemos bien claro una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en Lucas 18 y que hace 2-3 días estuvimos estudiando ahí en la familia. ¿Sabe? Decía este fariseo ahí en el templo, decía, él estaba puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y él se justificaba por las obras que hacía. Y realmente vemos que no tenía necesidad de Dios, ni quería conocer de Dios. Él se justificaba a sí mismo. Entró al templo y se fue al templo como entró, como vino, sin sentir pronto el perdón de Dios, sin experimentar ese amor y esa misericordia de Dios que nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. A veces no queremos dejar el pecado porque es muy placentero. Y como le dije al inicio, David, aparte de ser adúltero, de haber confabulado la muerte de Usías, la esposa de Betsabé, también hubo abuso de poder, porque siendo el rey se tomó una mujer que no le pertenecía y también se llenó de orgullo. La posición que él tenía no era para menos. Es cierto que pasó muchas pruebas. Fue perseguido por Saúl. Saúl quería matar en todo momento porque sabía que él iba a suceder en el reino. Y él pasó por un sinnúmero de pruebas. Y fueron fuertes adversidades que él tenía para poder llegar al reino. Pero quizás se olvidó, como muchas veces también nosotros nos olvidamos de sus misericordias, nos olvidamos de lo que Él ha hecho, ¿no? Hace poco en la iglesia se hablaba del Salmo 103, de aquellos beneficios que hemos recibido, de lo que Él ha hecho con nosotros, ¿no? Y decía la palabra de Dios, Él es quien perdona todas tus inequidades, Él es quien sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nos olvidamos, hermanos, de todos esos beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Y no reconocemos nuestra falta de Dios, nuestros pecados, por el orgullo. La Biblia dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál debe ser la motivación para poder recibir el perdón de Dios? Que en nosotros tiene que haber el deseo del perdón. ¿Sabe, hermanos, en esta noche debemos ser francos y transparentes, admitiendo nuestras debilidades ante Dios, para que limpie nuestras vidas y nos perdone. Él lo dice en su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tiene que haber ese deseo de acercarnos nuevamente a Dios, para poder hallar descanso en Él y dejar de estar sufriendo, dejar de estar pasando este momento de dolor por haber ofendido a Dios. La Biblia me dice que si yo me acerco a Él, expreso mi pecado ante Dios, voy a obtener el perdón de Dios, y eso va a causar en mí un alivio, un descanso. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y es cierto, hermanos, cuando tú te acercas y compartes con alguien, compartes con Dios y pides ayuda, te liberas de esa carga y tienes ese descanso, vienes a los pies de Cristo, sales renovado. Hemos leído que dice que nos rejuvenece como las águilas. Amén. También tiene que
tiene que ver esa motivación al deseo de prosperidad. ¿Sabe? Prosperar quiere decir empujar hacia adelante en varios sentidos. Cuando el proverbista dice no prosperará, nos quiere decir no triunfarás, no tendrás éxito en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas. ¿Sabe? El pecado embrutece y a veces pretendemos que nos vaya bien. Por eso, en esta noche, amados hermanos, ¿cuál es el paso para que podamos recibir el perdón de Dios? Primero, confesión. Tenemos que reconocer ante Dios que lo que hemos hecho es pecar. Salmo 51:4 me dice la palabra de Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que decir y ser de una manera específica, llamar por su nombre el pecado que hemos cometido. ¿Sabe? Mire, si cogiste algo que no te pertenece, se llama robo. Y eres ladrón. Si miras revistas, películas obscenas, se llama ese pecado pornografía. Si mientes constantemente, eres mentiroso. Si criticas, juzgas a tus hermanos, ese pecado se llama murmuración. Si tienes relaciones sexuales prohibidas, ese pecado se llama adulterio, fornicación. Hay que confesarnos lo más antes posible para poder recibir el perdón de pecados. Pero hay algo que nos dice el proverbista: el que se aparta. ¿Sabe? Necesitamos alejarnos, apartarnos, separarnos. Y para ello se requiere la intervención, la ayuda de Dios para apartarnos del mal. ¿Y cómo alejarnos? ¿Sabe? Siguiendo los principios de su palabra. Podemos progresivamente vencer el pecado y llegar a ser más y más como Cristo. La Biblia dice que llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. También, como le decía, en Romanos 12, versículo 2, Pablo le decía a la iglesia de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la palabra de Dios la que va a producir en nosotros ese cambio, esa transformación. Es necesario hacerlo todos los días de nuestra vida hasta que Él venga, alimentarnos con su palabra, meditarla. Por eso a Josué le dijo que tenía que meditar de día y de noche para que le vaya bien y sea prosperado. También nos dice a nosotros meditar de día y de noche para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores líderes, mejores pastores. La iglesia tiene que levantarse. En estos tiempos Dios lo está permitiendo para recapacitar que de pronto hemos estado encubriendo muchas cosas en nuestro corazón y no lo hemos declarado ante ti ni ante los demás. No hemos sido valientes para decir: he pecado contra Dios. Yo necesito su ayuda. Necesito que me ayuden. ¿Sabe? Hoy me levanté pidiéndole a Dios que quería ser mejor. Y justo yo meditaba en el Salmo 32 y el Salmo 51. Y mi oración fue: quiero ser mejor día a día. No estancarme, no quedarme allí. Quiero ser un canal de bendición, un instrumento para tu gloria. Y les comparto que hoy pude experimentar algo que de pronto me di cuenta, ¿no? Me sentí en un momento que estaba siendo egoísta en no querer compartir algunas cosas con algunas personas. Y de pronto Dios permitió que suceda algo, ¿no? Hubo una experiencia allí rápido y Dios me hacía ver que estaba siendo mezquina. Y sabe, de inmediato yo pedí perdón a Dios y actué también de inmediato. Y luego sentí un gozo y una alegría
porque actúe conforme Él me dice a través de su palabra. Porque la palabra de Dios nos confronta, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye cuando hay algo que no está andando bien. Yo le di gracias a Dios, luego le compartí a una hermana, ¿sabes? Todos los días en pequeñas cosas, ahí está Dios, para hacernos ver. A veces pensamos, no, esta es cosa pequeña, no, esto no es pecado, y a veces a las cosas buenas le decimos que es malo y a las cosas malas que es bueno. ¿Sabes? Es importante que estemos siempre meditando su palabra. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es viva y eficaz y capaz de penetrar en nuestros corazones para arrancar los problemas más profundos que humanamente hablando no se pueden vencer. Es la palabra de Dios nuestra medicina. Es la palabra de Dios nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios quien va a producir cambio en nuestros corazones. Otro recurso es poder estar en su presencia. Miren, en Mateo 26:41 Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es cierto, Jesús sabía porque les decía. Ahí estuvo Pedro, porque después que Jesús fue atrapado por sus enemigos, Jesús se atrevió a negarle 3 veces. Se llenó de miedo, temores, y quizás miraba al maestro de lejos, pero Jesús ya le había dicho que él iba a negar, y fue 3 veces que le negó. Muchas veces con nuestras acciones negamos a Cristo. Y eso es que a veces ni cuenta nos damos. Pero saben, esta noche tú y yo necesitamos confesar ante Dios, apartarnos, para que Dios nos extienda su misericordia, para que se haga posible la paz en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y ahí vamos a ver que la prosperidad se hará más potencial desde el punto de vista espiritual. Hermanos, pensamos comúnmente que el pecado solo está en conexión para los inconversos, pero lo es también para nosotros los creyentes. Bien puede ser que ese pecado no confesado, ese pecado del que no nos hemos alejado y nos está estorbando para ser prósperos espiritualmente. Por ello es que no quieres servir a Dios con tu tiempo, tu talento. No escuchas el llamado de Dios porque tu mirada está puesta en tus planes personales, en tus proyectos. Está todo primero en tu vida y Dios está al final o está en segundo lugar. Pero es el pecado que nos está estorbando para no cumplir el propósito de Dios. Y esta noche, pueblo de Dios, pidamos perdón a Dios porque nos hemos estado alejando. Y este tiempo es de reconciliación, de restauración. Tenemos que nuevamente llegar a esa intimidad con Él, a ese compañerismo, el andar con Él, andar en la luz y no en las tinieblas. Ser sal de la tierra, luz de este mundo, poder brillar, iluminar. Nuestra luz tiene que iluminar a los inconversos, a los pecadores de este mundo que está extraviado. Es el momento para que meditemos en nuestros hechos y volvamos a nuestro Señor que nos espera con sus brazos abiertos. Sabe, todo pecado tiene su consecuencia, amados hermanos. Recuerde que es el tiempo de decir basta, ya no quiero ser esclavo del pecado. Quiero nuevamente ir a los brazos de mi Señor para tener el descanso oportuno que necesita mi vida. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Oh Dios, mira, queremos confesarnos delante de ti que somos orgullosos, que somos egoístas, que somos mentirosos y muchas veces somos hipócritas.
falsos, porque decimos que te amamos y no cumplimos con tu palabra. Hemos dejado de congregar y eso es pecado. Hemos dejado de anhelar estar en tu casa. Hemos dejado de orar, de deleitarnos en tu presencia. Hemos dejado, Señor, de compartir tu palabra a los demás. Y somos negligentes en lo que tú nos has encomendado. Padre, en esta hora, Señor, pedimos perdón por todo lo que está ocurriendo, Señor. La iglesia ha dejado de tener esa vitalidad que debería tener. Padre, danos esa fuerza necesaria, Señor, para poder continuar y seguir adelante y cumplir tu propósito, el propósito que tú tienes trazado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mejorar y poder salir adelante, estar firme en nuestras convicciones, pase lo que pase, seguir confiando en ti, pase lo que pase, Señor, saber que estamos en tus manos y que aquí en este tiempo de cuarentena tú nos estás permitiendo nuevamente levantar altares en los hogares, el poder levantarnos, Señor, más temprano y poder estar en tu presencia, el poder estar meditando, Señor, tu bendita y santa palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz, Señor. Padre, en estos tiempos nos estás permitiendo, Señor, reconocer nuestros pecados, reconocer, Señor, que te hemos fallado. Gracias, Señor, en esta hora, porque aún todavía tienes misericordia de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.